Vamos a ir con la última charla. Para mí presentar a este tipo es como presentar a los Rolling Stones más o menos, ¿no? Porque es que hacemos un evento y dice, viene Ochoa, viene Ochoa, viene Ochoa. Nos llaman del exterior y va Ochoa, y va Ochoa. Y uno se siente que no importa nada, ¿no? Porque bueno, uno para qué trabaja. Pero este tipo a nosotros, desde hace 2 años, siempre digo que nos dio una gran oportunidad. Y a veces nosotros en Filmic sentimos que nos crió de chiquitos, ¿no? Nos enseñó a trabajar, nos enseñó a pensar, nos enseñó a hablar con los clientes, nos enseñó a explicar. Y obviamente que le debemos muchísimo a él, lo queremos muchísimo y siempre es un placer recibirlo en Uruguay. Así que Antonio, adelante, los vamos a dejar con Antonio Ochoa y su habitual charla que nunca sabemos de qué es, pero siempre es más que interesante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que esto no lo hiciste nada más fácil para mí, aventarte esta explicación y ahora no sé qué voy a decir para que las cosas sucedan como todo el mundo quiere y dice, ¿no? Hay una aclaración que quiero hacer. Una, Salvador, lo único malo de tus presentaciones es que se acaban muy rápido. De verdad es un placer escucharte. Te felicito y gracias por acompañarnos. La otra es que el chofer no era argentino. El chofer es mexicano. Entonces, cuando tengan dudas, es el que sabe, yo soy el chofer. La cosa está así. Salvador los hizo reír y bastante. Yo los voy a hacer llorar, desafortunadamente. No les traigo muy buenas noticias. Quiero ser muy claro en lo que quiero decirles porque son momentos muy importantes para saber tomar decisiones. Estos mercados nos representan unos retos muy interesantes por ver, pero el que tenga capacidad de cruzar el río es el que tenga capacidad de ver estos retos, y no nada más en verlos, sino en hacer las cosas para bien. Entonces, la empresa ya me conoce. Esto que le dicen aquí, disclaimer, es la forma como se deslindan ellos de todo lo que les voy a decir yo ahora. Entonces, básicamente esto es como decirles que esta presentación va a durar vigente hasta que termine de darla, luego se autodestruye, y todo lo que escuchen y vean el día de hoy es producto de su imaginación. No lo dije yo, ni se los voy a repetir mañana. Vivimos en un mundo muy complicado y creo que Salvador nos explicó de manera muy amena los retos que tenemos en diferentes puntos geográficos del planeta, pero va desde el tema del precipicio fiscal en Estados Unidos, tema de Grecia, Chipre en Europa, la primavera árabe que no termina aún, sigue en total swing, el estrecho de Hormuz, que es este pequeño espacio en la península arábiga donde pasa el 60% del petróleo que se embarca en el mundo, y que si Irán se pone peligroso, se puede cerrar y se pueden imaginar lo que pueda suceder con el precio del petróleo si eso llega a suceder. Hoy día con los coreanos del norte que andan bravos, y cuando se ponen bravos los coreanos del norte tienen hambre, de alguna manera Estados Unidos tiene que mandar pronto algún tipo de donación en maíz, en trigos, en soyas, sucede todo el tiempo, es una manera indirecta de hacer algún tipo de presión. El terremoto de Japón y vaya todo el tema del aterrizaje de China, que si la economía se está desacelerando, cosas que Salvador nos explicó muy bien afortunadamente. Pero bueno, esta es el mapa, te copié, Salvador. De alguna manera tenemos una gran área de oportunidad en diferentes lugares, una población económica activa muy grande hacia el norte, una población económicamente activa muy grande hacia Asia, Europa y la región esta nuestra, que representa muchas oportunidades y cosas muy buenas en términos de retos. Pero eso también te trae muchas consecuencias, no estás expuesto nada más a las oportunidades, sino también a todos los riesgos. Europa no acaba de componerse en muchos ángulos en tema político, y pues luego Europa es la mejor manera de ver el efecto de la ley pañal. Constantemente lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años, y ¿se saben cuál es la ley pañal? ¿Sí? Los políticos, al igual que los pañales, deben de ser cambiados periódicamente por las mismas razones. Entonces, están cambiando constantemente de un ámbito a otro y las situaciones que no pueden dejar de seguirlo haciendo. China con el tema del decrecimiento o la desaceleración, y a los japoneses con esta raquítica y crecida idea de que los luchadores se les están adelgazando, no tienen cómo seguirse engordando. Entonces, eso es un reto muy complicado y a final del día, en términos de todo, yo les digo estas gráficas en China, porque China es un caso muy interesante. Creo que me brinqué una. No.
Bueno, China no está creciendo al mismo ritmo. Estos ritmos de crecimiento que tenían hace 2 o 3 años no están sucediendo. La línea roja es el crecimiento económico del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Entonces, aunque China no está creciendo al mismo ritmo, es envidiable para cualquier otro país crecer ese tipo de ritmos. Y es una falacia entender que solamente es un ángulo de una sola dimensión. Porque para bien o para mal, en el 2007 China crecía al 13% y no hay duda de eso. Hoy día crece al 8%, pero su economía es mucho más grande hoy. Entonces, un 8% de una economía más grande hoy es mucho más, en sentido estricto, que el 13% de una economía más pequeña en el ayer. Entonces, hay mucha gente que trata de interpretar este tipo de extrapolaciones para tomar decisiones económicas de una manera en la que termina equivocándose porque no hace mucho sentido. El crecimiento de la población urbana en China es impresionante. El día de hoy el 50% de la población china vive en las ciudades. Esto en el término de los próximos 10 o 15 años vas a tener el 75% de la población china viviendo en los grandes centros urbanos. Entonces, hay una movilización impresionante. En los últimos 5 años, China ha visto moverse del campo a la ciudad a más de 300 millones de gentes. En el contexto es como decir que Estados Unidos en los últimos 5 años se ha movido de un lugar a otro, completo, toda la población. Y China, dentro de todas las bondades que tiene un problema en su bono poblacional. China está empezando a envejecer. Ya no tienes esa edad vibrante en donde compras tu primer auto, tienes tu primer trabajo, tu primera casa y te casas y todo ese tipo de situaciones que nos hacen como consumidores una economía muy potente. Entonces, con esa idea, China también tiene un problema demográfico que no nos hace alcistas. En China hay 140 chinos por cada 100 chinas en el campo. Hay 120 chinos por cada 100 chinas en las ciudades. Esta política de haber estado desechando gente que no deberían, mujeres en todo el caso, se la van a cobrar. Entonces, en unos 10 o 15 años, si ustedes ven un chino caminando, yo les recomiendo que se pongan una mano atrás y otra adelante, porque los chinos se van a poner bravos. Ese es un problema que va a doler. Y entonces, tengan cuidado con lo que pueda hacer el cista chino en adelante. En términos de población porcícola, China tiene básicamente 6 veces más cerdos que Estados Unidos, me refiero a los chanchos, ¿no? Y en ese orden, no todas esas poblaciones porcícolas están alimentándose en toda la tecnificación. Esa población porcícola ya está ahí. Si los tecnificas y les das el alimento balanceado que requieren, imagínate cómo se va a mostrar el consumo si China el día de hoy consume apenas 2 veces la cantidad de harina de soya que consume Estados Unidos. Entonces, es un potencial de crecimiento gigantesco y aquí se paren 2 ángulos. Uno, lo que tiene que ver con lo macroeconómico y vamos a ver en dónde impacta. El otro, lo que realmente impacta en el consumo, en lo que refiere a productos agrícolas. Si la población porcícola de China crece solamente un 10%, requieres casi 30 millones de toneladas de maíz. Entonces, hoy día, y un rato más vamos a ver inventarios, ¿de dónde vamos a sacar 30 millones de toneladas de maíz para dárselos a China? Porque no lo van a tener ellos. ¿De dónde van a salir? China, de un año a otro, ubiquen cómo han estado sus crecimientos. En maíz ha crecido un 7% su consumo, la harina de soya un 10%, el aceite de soya un 9%, el aceite de palma un 7%. Entonces, China definitivamente es un tema aparte, no lo podemos desechar, como lo están desechando los especuladores. Y les repito, lo vamos a ver en un rato más, pero los especuladores están haciendo las veces de que China terminó de crecer y no hay que tener inversiones en commodities porque China ya no está creciendo. Ahora, en este orden, Estados Unidos, ya lo platicó Salvador, tuvimos 2 casos muy importantes que seguimos teniendo. El problema del precipicio fiscal, se les acabó el dinero. Y del otro lado, los empleos que no están creciendo al mismo ritmo como todo el mundo lo quiere. Va lenta la economía en ese sentido, pero no va detenida. Y la América Latina es nuestra región. En estos últimos 5 años, mientras China ha movido 300 millones de gentes del campo a la ciudad, nuestra región ha crecido un 72% en el Producto Interno Bruto. El PIB per cápita ha crecido un 62%. Teóricamente somos 62% más ricos en este tránsito de tiempo en la región. La deuda como porcentaje del PIB bajó un 2.6 en todo este orden. Las reservas monetarias aumentaron un 85%. Y me atrevo a decir que incluye a Argentina, Salvador, pero pues me hiciste dudar honestamente. En el agregado del consumo, América Latina es más grande que el mercado chino por su poder de compra. Pero la cosa más importante es que América Latina tiene la capacidad de autoabastecerse de alimentos. Tienes excedentes. Entonces, si tienes una economía vibrante,
un campo potente, capacidad de autoalimentarse, una edad productiva joven, como dijo Salvador bien, estamos en un contexto de un lugar ganador sin lugar a dudas y solamente hay que aterrizar algunos detalles finos para realmente hacer este sueño realidad. Y como todo, siempre vienen los matices policromáticos, ¿no? Si somos excedentarios de alimentos, ¿por qué hay hambre en nuestra región? Si tenemos tanto beneficio macroeconómico, ¿por qué no se siente en el bolsillo? Y esa es otra de las cuestiones que tenemos que ver. Son decisiones que tienen que ir acompañadas de una dualidad. Una, que las políticas no acompañen en todo el caso el orden del crecimiento, pero la otra es que el empresariado polariza o acumula todas las oportunidades y no reparte, y no genera, y no arriesga lo suficiente en ocasiones. Entonces estás creando un círculo vicioso en donde las autoridades y la iniciativa privada se pasan de un lado al otro la pelota sin tomar acción y sin tomar generosidades en todos los órdenes. Nos falta lógicamente más creación de oportunidades. El tema del hambre no es un tema de falta de producción, es un tema de falta pero la riqueza no es falta de producción, no es falta de orden político. Y la otra vez que tengas oportunidad, vota con mucho más consistencia. Es ahí en donde te expresas en las votaciones. Yo creo que aquí ya estoy tratando de detenerme lo más que pueda darles esta información, pero lo voy a tener que hacer. Créanme, no está divertida, hay muchas cosas que les van a llamar mucho la atención en el ángulo productivo, el campo tiene retos muy serios en adelante. Les voy a entrar primero con el tema del outlook, porque esta información cuando salió teníamos una escala de precios muy diferente a la que teníamos hoy día y nadie lo creía, pero el día de hoy estamos en esa caída de precio que el outlook de alguna manera nos dio. Dijo el USDA, el USDA, que íbamos a tener producciones grandes y que íbamos a tener exportaciones récord de Estados Unidos, aun cuando han caído, pero siguen siendo récord respecto a toda su historia y todo su pasado. Los precios pecuarios van a crecer en términos de precio, tanto los contratos de carne como los contratos bovinos de cerdo, perdón. Y sin embargo los precios agrícolas van a ser menores. Entonces, este es un impacto muy grande. El maíz está pronosticado tener una caída de precio desde que lo vimos en los altos de un 30%. El día de hoy podemos decir, la tendencia va para allá. ¿Me equivoco con lo que les dije? ¿No me creen? ¿No hace sentido lo que les estoy diciendo? Pues en su silencio les entiendo que están de acuerdo, porque es una realidad que eso va a funcionar de esa forma. La producción responde. Estados Unidos tiene un ciclo normal este año y la producción se levanta a un punto en donde los inventarios se van a recomponer por completo. Y así viene el tema de la reserva ecológica que va a estar integrándose en la tierra. Observen las acumulaciones rojo. ¿En dónde está creciendo la reserva ecológica? Esta tierra que está soltando Estados Unidos todos los años a que se pueda volver a producir. En zonas que teóricamente se habían llamado marginales. North Dakota, Montana, algunas partes de Minnesota. Y esta tierra, aunque no es la más productiva, está acumulando gran capacidad y gran potencialidad. Pero la realidad es que North Dakota, que es en donde tenemos la 2X, del año pasado a este año ha producido el doble de maíz. En ningún otro estado de Estados Unidos lo has visto así. Y Minnesota tiene en los últimos 5 años el mejor récord productivo de Estados Unidos. Entonces, cuando decías que Iowa era la cuna del maíz, y la cuna del maíz junto con soya en Illinois, estos estados están haciendo todas las veces de sustitución. Estados Unidos el día de hoy tiene un problema muy serio en términos de comunicación de granos. Se están importando y exportando granos entre estados, cosa que no sucedía antes. Nunca habías visto que Illinois tuviese que estar jalando maíz desde tan al norte y la realidad es que las sequías generaron muchos huecos. No hace mucho estuve con algunas cooperativas en Estados Unidos, en la zona de Illinois, y era la plática constante. Sus programas de acopio en las cooperativas están terminando en junio. La cosecha nueva, así como vamos en términos de tiempos, no va a llegar en tiempo para empalmar una cosa y la otra. La industria del alimento balanceado está muy preocupada con esa situación de manera local y han estado incrementando sus compras de trigo o teniendo un poco de ownership con trigo para hacer sustituciones. Y luego llegan los reportes del USDA y lo vamos a ver en un rato más y dicen que sí hay maíz. Entonces, esta es una situación muy complicada porque el USDA dice, sí tenemos maíz. Tú vas a las granjas y les preguntas si tienen el maíz y el vecino te dice, él dice que sí, pero yo no sé dónde lo tiene, yo no lo veo nunca, ¿no?
Entonces, eso es lo que está sucediendo con Estados Unidos. A mí me parece que hay muchas cosas por descubrir. Siento que los inventarios siguen estando muy apretados. Siento que las situaciones de abasto van a ser muy, muy delicadas. No están compuestos en ninguna forma. Y después, así el USDA, como nos da un reporte de una cosa, nos da otro después, nos compone o nos agrega en el error, pero se van a mantener siempre sólidos en eso. Para el productor están generando lógicamente la expectativa de muchos menos ingresos. Y aquí lo hacen muy claro. Si ven, por ejemplo, en el maíz, la línea última, la línea azul clara, relativo del año pasado es menor, inclusive del uno anterior, pero en términos históricos siguen generando un ingreso récord. Están ingresando mucho dinero, lo cual suena fantástico porque ese es el aliciente que le dan al productor. El problema es que cuando se está deteniendo la escalada de precio en el mercado, lo que termina sucediendo en ciencia cierta es que ya los alcanzaron los costos. Los costos no han dejado de subir. Entonces, que aún contra la historia tengas capacidad de cobrar más dinero no implica que seas más rentable. Los costos te alcanzaron y estamos en esta zona de márgenes muy delgados. Y como decía Salvador, no puedes pagar más de X cantidad por los quintales de tierra rentada. No da el mercado. Lo mismo para los productores agropecuarios o los pecuarios, en donde van a tener menos ingresos este año, sin lugar a dudas. Y vean esta cosa, los dueños de tierra, piénsenlo así. A estos niveles de precio, su tierra ya no va a valer más. La tierra no puede seguir subiendo si los precios no lo siguen haciendo. Y esta relación que les estoy mostrando es el valor relativo de la tierra respecto del maíz en el estado de Iowa, utilizando el estado de Iowa como una de esas bases o de esos pilares que representan toda la capacidad de producción, que digo, hay mejores hoy día, pero te está diciendo, la tierra es cara, se estaciona aquí si los precios no siguen subiendo. Entonces, hoy, si tú buscas en Iowa hacer un reemplazo y si tú tienes que tomar una decisión agrícola para sembrar maíz, tienes estos tres escenarios. En tu tierra puedes decir, tengo que sembrar maíz sobre la soya del año pasado, maíz sobre el maíz del año pasado o una soya tolerante a herbicidas sobre el maíz que sembré el año pasado. En sentido estricto, en términos de rentabilidad, a valor de hoy, solamente sembrar maíz encima de soya es lo que les ofrece un retorno. Los otros dos, los números son negativos. No es diferente a la historia que escuchamos sobre Sudamérica hace un rato de Salvador. En Estados Unidos el diario no puede reponer a los precios de hoy con rentabilidad. Y lo que te dice es que una y otra vez más el mercado te está gritando, no importa el precio en absoluto. Entonces, si vivimos enamorados de vender caro, es irrelevante en la medida de que no compres insumos más baratos, que no tengas una administración pulcra y que no tengas la capacidad de hacer un procurement que te haga la distancia entre tus costos y tus precios de venta. Entonces, el precio, que haga lo que quiera, mientras sus márgenes estén en orden, están ustedes para garantizarse un nuevo ciclo. No se pierdan con el tema del precio. Si el precio sube, que bueno, si baja no importa, en la medida que sus márgenes sean correctos. Ahí es donde se tienen que concentrar. Entonces, el recuento de los daños es así. La producción agrícola crece en Estados Unidos simplemente utilizando rendimientos de tendencia. Este año no están siendo tan agresivos como el año pasado, que decían que iban a hacer una cosa abominable, y sí les salió una cosa abominable, pero en sentido inverso. Este año no es así. Los ingresos agropecuarios bajan respecto del año anterior, pero siguen siendo muy altos, ya lo habíamos platicado. Los riesgos inminentes en la política económica y hay cambios en los programas y subsidios. Estados Unidos, con el precipicio fiscal, está teniendo complicaciones en las negociaciones entre diputados demócratas y republicanos. Uno dice, detén el gasto para que te libere el presupuesto, y el otro dice, no, pues si no puedo gastar, no puedo generar. Y en ese tipo de debates, a final del día, hay instituciones gubernamentales que se están quedando sin presupuesto, se está secando el dinero y el USDA está siendo víctima de muchos de esos. Hay muchos reportes que van a empezar a dejar de cortar en su emisión y muchos programas de subsidio que se van a truncar por completo. Es una realidad eso también. Los valores de la tierra se maximizaron, la inflación alimenticia para los norteamericanos dentro de todo no es un problema, pero para nosotros sí. Al norteamericano en su bolsa el 17% de lo que gasta lo utiliza para comer, en sentido estricto, pero nosotros le tenemos que meter hasta un 40% y más, dependiendo de dónde estés, para comer. Entonces, si para ellos el tema del etanol no es una crisis moral, pues para nosotros sí, porque nos pega mucho si el etanol está compitiendo por el programa de alimentación. Entonces, Estados Unidos va a perder dominio en el mercado exportador, y esto hace algunos años sonaba casi imposible. No podías pensar que Estados Unidos fuera a dejar de ser una potencia exportadora y liderazgo absoluto en ese sentido, ¿no? El clima en el 2012 y este año pasado, el año más seco que se ha tenido y más cálido en los últimos 70 años. No voy a empezar a jugar con clima demasiado, pero sí voy a tocar clima de manera muy, muy puntual porque hay cosas muy importantes que ver al respecto del clima.
El USA, ¿qué tanto le hacen caso ustedes al USA? ¿Se les hace correcto o incorrecto? Más o menos. Entonces, digo, no, están mal, se equivocaron, andan fumando algo, y vas con mucho tipo de historias. La realidad es que el USA trabaja para el Congreso norteamericano. Entonces, como decimos en México, le importa un cacahuate lo que pienses tú sobre lo que están haciendo en sus números, porque es la planeación para que los diputados y los senadores hagan planeación agrícola. Lo tomamos porque sentimos que es una base cierta, porque sentimos que es un tercero en discordia, que no tiene ningún tipo de inclinación hacia compradores o vendedores. Pero el USDA tiene la misma mecánica de cosas, se están quedando sin presupuesto, los reportes no fluyen igual. Los pañales, Marco. Y bueno, entonces puedes tener razón en todas las ideas y puedes decir que el USDA está equivocado. Al final de cuentas al USDA no le importa y no es su cometido. Sequías, porque vamos a tener que empezar a llevar cosas a casa. El año pasado yo asistí a cerca de 3 o 4 conferencias climáticas de diferente índole, climatólogos de gran calado, ¿no? Entonces yo entré conociendo climatólogos, salí reconociendo mentirólogos en las pláticas. No hubo uno el año pasado que hablara de una seca, porque teníamos un espectacular clima, frío, templado, según ellos el verano iba a ser sin contratiempos, fue una sequía terrible. Hoy he escuchado 2 o 3 de estos mismos para ver qué dicen, no dejan de hablar de sequía. Entonces, quedaron espinados, independientemente de lo que suceda este año, la sequía es la más constante de plática y es una realidad. Entonces, el día de hoy la verdad es así. Sí, y yo les digo porque tengo la capacidad de platicar con industria, usuarios, gente que hace también el consumo, compradores en sentido estricto, no nada más los que están produciendo. Y ellos tienen una idea contraria a la que tienen muchos los productores. El precio a partir de hoy puede subir hasta $9 en el maíz, equivalente en bushels dólares por bushel, o se puede ir al 4.80 o menos. Ambas cosas son absolutamente ciertas y totalmente posibles. Todo depende del clima. Si Estados Unidos tiene un ciclo correcto, eso es lo que va a suceder. Ahora, si yo tuviera en esta oportunidad nada más la capacidad de tener compradores y vendedores, para cada uno de ellos tengo una historia alcista. Para cada uno de ellos tengo una historia bajista. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Les decimos a los compradores y a los vendedores lo que cada uno quiere escuchar. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. La realidad es que estás muy expuesto a ambas direcciones, independientemente de lo que creas o lo que sientas o lo que debería estar sucediendo. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta aquí y hacer un poco de agilidad mental. ¿Qué es eso que entra seco y parado y sale mojado y oliendo a pescado? ¿Qué es? ¿Se dan? Yo no sé en qué andan pensando, pero un buzo, es así de sencillo. El precio y la volatilidad, este es el precio en el cambio de precio de ganado en el último año. Observen esa constante, simplemente suben, bajan, suben, los precios están irracionales, este es el precio del trigo por el último año de la misma idea. Entonces esto más allá de mostrarles los precios, lo que les estoy diciendo es sientan la volatilidad. En el maíz, con la tendencia última, que es una tendencia bajista y que no se va a cambiar pronto, eso es una realidad también. Y entonces, si eso es cierto, lo único seguro de aquí en adelante es la volatilidad. Va a ser un viaje bastante divertido, espero estén muy entretenidos y vendidos y lo que venga, porque esa volatilidad en muchas cosas está siendo creada por especuladores. Esta foto la han visto antes, me parece, y es una computadora que tiene algoritmos acomodados como para estar tomando variables de diferente índole y estar tomando decisiones de compra o de venta, dependiendo de que si los mercados tienen alguna arbitraje o una inconsistencia, un cambio en tasas de interés. Estas cosas están equipadas para tomar información en línea de acuerdo a un contexto planeado, programado y dispara órdenes de compra y dispara órdenes de venta sin preguntar. Lo hace sola, tiene dinero en la bolsa y todo lo hace automáticamente. Ahora, para ponerlo en un contexto, estas barras grises representan el precio total del maíz, de la cosecha total norteamericana. La barra blanca es el precio de la soya y lo que representa la línea azul es el trigo, el valor total de la cosecha. La línea roja que tienen ahí en ese orden es la cantidad de dinero registrada que tienen los especuladores, los CTAs, que se dedican al manejo de commodities. Entonces, manejan commodities en todos los órdenes, no nada más de tipo agrícola, pero estas gentes podrían tener el poder de compra de comprar 3 veces los cultivos de Estados Unidos de la noche a la mañana. De ese tamaño es el poder de compra. Entonces,
Si después de esto encimamos una gráfica como esas que te dice que el año pasado en Chicago, en 37 días del año habíamos operado el 100% de la producción de maíz del mundo. Y operamos 10 veces las cosechas del mundo en términos de futuros y opciones, en términos de volumen. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que todo ese comercio fue entre compradores y vendedores o usuarios? Dense cuenta la cantidad de veces que están pasando por encima de nosotros, la rotación de inversionistas que tienen mucho dinero, mucha capacidad de compra y que representan un impacto impresionante en el precio. Entonces yo les pregunto, ¿ahora quieren saber si hay un kilo más en Estados Unidos o un kilo menos? ¿Ustedes creen que hace una diferencia particular? No te voy a decir que es irrelevante, es muy importante, pero es trascendental que entendamos que acá hay otro ángulo incontrolable que nos está llamando la atención y que te va a ir a pegar en tu bolsillo. Yo creo que estoy haciendo un estupendo trabajo de preocuparlos y de sembrarles terrorismo. Les dije que Salvador los iba a hacer reír, que yo los iba a hacer llorar y no se va a componer muy pronto, pero bueno, vamos a seguir. Esta misma gráfica la puse hace un rato. En este orden, la línea roja eran los dineros que tenían registrados los CTAs. La línea morada es simplemente echar encima el dinero que tienen los hedge funds. Entonces, si les estoy enseñando el tema bien en términos de contexto, ¿cómo queremos controlar este tipo de inercias en nuestros mercados o estas iniciativas o manejarlas o administrarlas? Porque además no avisan. No hay manera de leer cuando quieren invertir o cuando no. Simplemente sientes el efecto. Y estos son los peores especuladores. No hay peor especulador que este. Tengo una terrible y tremenda cosecha aquí atrás y no la voy a vender porque el precio va a subir. ¿No va a subir el precio? ¿O sí va a subir el precio? No lo vendo porque va a subir. Estos especuladores de aquí son tremendos. ¿Ustedes conocen alguno de esos? ¿Lo han visto? Tengan mucho cuidado con esos especuladores. Están jugando a exactamente lo mismo que los que les acabo de decir hace un rato. Es la misma idea.